del gobierno. Mencionan varios antecedentes de las comisiones y cómo la corrupción le hace daño a través de una Contraloría General de la República. En ese sentido, no podemos salir y decir que esto depende, que esto se grabó, que no se grabó. Acá todas las bancadas tenemos que juntarnos en una decisión unánime contra la corrupción en el Perú, contra la corrupción en el sector público, con un registro necesario de faltas y una reglamentación de tal manera que podamos realmente solucionar este problema. Es necesario tener en cuenta que de todas estas actividades lucrativas del señor Alarcón, que tiene muchísimos años y que intentó presentarla en varias oportunidades el auditor Walter Grados, fuera retirada del Congreso, y por ello se pretende insinuar que nosotros lo protegemos, porque no hablan de una bancada, hablan del Congreso. El Congreso lo protege, el Congreso guarda. Entonces, por eso es que tenemos que unirnos para solucionar algo tan grave, algo que le hace tanto daño al país. 10.000 millones de dólares del PBI nacional se ve en corrupción. ¿Hasta cuándo? ¿Ese contralor va a poder permitir que se ponga orden? ¿Ese contralor tiene credibilidad? ¿Ese contralor va a tener algún mecanismo para que vaya a una región y en plena obra de la reconstrucción diga: esto no se hace así, esto está observado? No, ya no tiene credibilidad, ya no hay confianza en él. Por eso, señora presidenta, presenté la carta con el mejor de los ánimos, y cuanto antes solucionemos este problema es mejor, porque cada día salen más observaciones, cada una más grave que otra. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. En eso estamos. Tiene el uso de la palabra congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Una democracia se basa no solo en el mandato de sus ciudadanos para delegar poder, sino también en la participación de los mismos para controlarlo, para ejercer sobre ese poder delegado un nivel de control y de fiscalización, y eso creo que es fundamental. Y en segundo lugar, una democracia se basa también en la credibilidad y en la legitimidad de sus instituciones. Instituciones que, por más que tengan un mandato legal, si no gozan de legitimidad y de credibilidad, estas pasan a ser letra muerta e incluso pasan a ser la razón misma por la cual esa ciudadanía, ese demos, ese pueblo que ha decidido dar un poder, considera que debe pedir que ese poder sea abdicado o en este caso pedir que un poder y una institución fundamental en la patria pueda hacer que se haya cuestionado por la ciudadanía, y puede ser que además, si sus instituciones no funcionan, presidenta, eso genere una situación de ingobernabilidad. La situación a la que hemos llegado con la corrupción en el país tiene varios responsables, incluido este poder del Estado, incluido el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial, la propia ciudadanía, que en algunos casos se ha vuelto tolerante al tema de no importa que robe, pero que haga obra. Y sin duda tiene responsables inmediatos en una institución como la que estamos tratando, presidenta, la Contraloría General de la República. Porque los niveles de corrupción a los que se han llegado, en los cuales hasta en el último distrito del país se haya permitido robar, tiene que ver con el hecho de que hemos tenido contralores que no han estado a la medida y no han dado la talla del mandato que han recibido. Ni del mandato recibido por este poder del Estado a propuesta del Ejecutivo, que plantea una terna a este Consejo Permanente para poder designar un contralor, ni a la medida de la expectativa que la ciudadanía tiene de este importante funcionario del más alto nivel en el país. Por eso, cuando uno viaja por el país, presidenta, hasta en el último distrito, a diferencia de lo que muchos piensan,
no es menos Contraloría lo que se necesita, sino una Contraloría más eficaz, más eficiente, lo que no significa necesariamente más burocratizada, pero sí mucho más eficaz y mucho más eficiente. Estamos sumamente convencidos en el Frente Amplio, Presidenta, de que no se trata en este caso de darle espaldas a esta situación que además ha generado una suerte de conmoción en aquellos que pensaban que la Contraloría tiene que ejercer control, que pensaban que la Contraloría tiene que ayudar en los procesos de transparencia. Cuando uno va por los distintos lugares del país y hay distritos, hay rondas campesinas, hay frentes anticorrupción, hay ciudadanos que piden que en nuestra labor de representación una de las cosas que hagamos es que la Contraloría se ocupe de mirar las denuncias que hay, o que al menos las denuncias que han mandado, las intervenciones que han pedido de la Contraloría puedan funcionar. Sin embargo, el Contralor parece haber estado de vacaciones. Y uno de los temas que hemos tenido que ahora afrontar tiene que ver en gran parte con las cosas que nos llegan del Brasil, del sistema anticorrupción del Brasil, que nos dice, miren, en el Perú se han estado haciendo negocios de este tipo. Entérense, ¿no? Tenemos que correr al Brasil para decirles, dennos información que aquí fuimos incapaces de generar. Como está pasando ahora con el tema de Leche Gloria, Indecopi, un organismo importantísimo, con además recursos importantes y atribuciones importantes en el país, con una plana ahí dorada de funcionarios y de técnicos. Tenemos que enterarnos por regulaciones de Panamá de que una productora estrella y protegida por diversos gobiernos en este país, que ha logrado esa dimensión que tiene sobre la base de la instauración del nuevo sistema de acaparamiento, en algunos casos, de tierras y de nuevas haciendas en el país, modernizadas esta vez, favorecidas con plata de todos los peruanos para generar irrigaciones, como ha pasado con el Grupo Gloria, y que sin embargo de Panamá tiene que llegarnos qué es lo que había que hacer en nuestro país para controlar, para fiscalizar este ejercicio abusivo, incluso engañoso, pernicioso, defraudante del poder. Y en este caso, Presidenta, menos mal, ¿no? Esta situación nos trae ahora a colación para decir en el Consejo Permanente, demos una respuesta, demos la talla al país para decirle que en la principal institución del país en materia de control no va a haber impunidad. Y la investigación que se debe hacer al Contralor para ejercer en principio el mandato que tiene este Congreso de fiscalizar y de ejercer control político es incuestionable. Y ello debe hacerse en el marco, Presidenta, asumiendo varias de las preocupaciones que han expresado los colegas que me han antecedido en la palabra, debe hacerse en el marco de un proceso impecable que impida que luego, por vía acción constitucional, pueda ser desconocido o por vía de acción judicial lo que este Congreso actúe. Y yo respeto y ciertamente me he sumado en condición de una fuerza política que tiene un claro deslinde con corrupción, que el Contralor sin duda está ejerciendo un cargo que en este momento no tiene legitimidad y que al parecer, y eso es lo que hay que establecer en un informe que investigue las situaciones que ahora conocemos, que además en su momento fueron de conocimiento de la PCM, fueron de conocimiento de un grupo de trabajo en la Comisión de Fiscalización y no hicimos el trabajo a tiempo. Estamos en deuda y estamos además en una deuda, Presidenta, en el que estamos llegando con retraso. El tiempo apremia, la legislación está para terminar.
Sin embargo, ninguna de esas razones deben hacer que tomemos una decisión que no esté fundamentada y esté adecuadamente documentada. Recordemos que la falta de legitimidad y credibilidad en la que ha caído el desempeño del rol del Contralor no puede ser respondida con falta de credibilidad en una actuación de esta comisión. Y por eso, Presidenta, creo que es fundamental que miremos este proceso no solamente en términos de quien desempeñe el rol del Contralor, sino que además hagamos que se fortalezca la institucionalidad de la Contraloría. O sea, el hecho de que aquí se investigue y que eventualmente se dispongan o se muestren que hay responsabilidades que lleven a una remoción, en modo alguno debe implicar que es la Contraloría como institución la que resulta ser un obstáculo para el desarrollo, resulta ser un obstáculo para quienes han hecho del país una cueva de bandidos para robar los dineros públicos o de lobbies que se han ejercido de manera inadecuada, de manera además, como lo sabemos, en las esferas del poder político y económico del país. Y en ese sentido, Presidenta, creo que es fundamental recordar cuál es el objeto de la Contraloría en el país. Creo que es muy importante además recordar que, como se ha señalado, el rol propio del Contralor tiene que ver además con una conducta moral intachable y con idoneidad. Que sea entonces, Presidenta, proporcional y creíble las decisiones que vamos a tomar aquí en el permanente para hacer que se constituya efectivamente una comisión que permita elaborar el informe que pueda finalmente aprobarse para tomar decisiones con absoluta objetividad, pero sobre todo de cara a lo que el país está esperando. El país espera que sus instituciones, y de manera particular esta institución, la Contraloría y este Congreso, den la talla para poder generar mecanismos institucionales que le digan al país: la lucha contra la corrupción no es solamente un discurso hueco y retórico, la credibilidad y la lucha contra la corrupción tiene un compromiso pendiente de parte de este poder del Estado y no vamos a defraudar. En ese sentido, Presidenta, creo que es muy importante que veamos en la Comisión Permanente constituir un grupo de trabajo que elabore un informe, que se establezcan plazos, que tenga la representatividad política de todas las fuerzas políticas, porque creo que en este tema es importante luego no decir lo hicieron unos, otros se abstuvieron, otros no dieron la cara. En todo caso, que la información que se pueda recabar, que se pueda, el informe al que se pueda arribar, Presidenta, le digan al país si hay esperanza de que podemos derrotar la corrupción. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Han hecho uso entonces de la palabra los autores de las cartas y oficios sobre remoción del Contralor. Nos toca ahora abrir el debate y yo pediría que por favor ya se vayan pronunciando sobre el procedimiento a seguir. Ha pedido uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. Sí, justamente quería también dar a conocer lo que hoy día en la mañana efectivamente se acordó en la Comisión de Fiscalización alrededor de este tema. El día de hoy nos ha llegado oficialmente el acuerdo del Pleno del Congreso, donde dan a la Comisión de Fiscalización y Contraloría facultades de comisión investigadora para investigar todo el tema de Chinchero. Eso implica los actos preliminares, la firma del contrato de concesión, las adendas, es decir, de un inicio hasta el último acto que se ha realizado en torno al aeropuerto de Chinchero. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos recibido también un documento el día de ayer a las 5 de la tarde del ministro de Economía, quien pide ir a la Comisión de Fiscalización dentro de lo que significa
la parte esta última de la grabación que hubo. Pusimos el debate el día de hoy y por unanimidad se acordó efectivamente aceptar el oficio, la carta del ministro de Economía. Iba a ser citado el día 14 a la Comisión de Fiscalización. Y viendo en el caso del Contralor, evaluamos que ese tema estaba en el ámbito de la Comisión Permanente. Por lo tanto, nosotros no podíamos tomar ninguna decisión porque entendemos que esta comisión es la que tiene que tomar decisiones si finalmente lo envía a la Comisión de Fiscalización o formar el grupo de trabajo. Yo creo que ambas posibilidades son buenas, se trata de investigar. Yo discrepo en este caso con el colega Velázquez cuando él dice no debe ir a la Comisión de Fiscalización porque no debe salir del ámbito de la Comisión Permanente. La idea no es que salga del ámbito, en el caso, así se hubiera acordado. La cosa es que vaya a la Comisión de Fiscalización tan solo para investigar. Luego ese informe llega nuevamente acá a la Comisión Permanente y acá se toma una decisión. Pero yo creo que voy escuchando, la idea es formar un grupo de trabajo y no tenemos por qué oponernos. La idea es que se siga el debido proceso. Sin embargo, también yo quisiera decir lo siguiente. A veces somos muy tolerantes en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, yo pregunto, colegas congresistas, ¿qué pasó con el accionar del Contralor Fuad Curi? Algunos casos, Ancash, los gravísimos casos de corrupción de Ancash, incluso con asesinados, primero intentos de asesinatos como el caso de Nolasco, luego, después de un tiempo, lograron el objetivo de asesinarlo, asesinaron a su hijo, a los testigos, es decir, una corrupción total. Álvarez está en la cárcel no por investigación de la Contraloría, y ojo, que son dineros del Estado. Sin embargo, hasta el día de hoy, Presidenta, colegas, el señor no tiene hasta el momento ninguna sentencia. ¿Cuántos años ha pasado? Creo que ya 3, 4 años. ¿Están esperando que ya finalmente salga por exceso de carcelería? Seguramente, como en otros casos. Ahí en el caso de Fuad Curi tenemos el caso de Chiclayo con Beto Torres, Tumbes con Viñas, Loreto, es decir, una corrupción generalizada. ¿Qué hicimos respecto a Fuad Curi? Absolutamente nada. Y vale la pena, pues, Presidenta, todavía no han pasado los 5 años. Sería importante también abrir una investigación, de repente acá en el Congreso, para ver el accionar de Fuad Curi. Sería muy importante. Además, como dice el colega Javier Velázquez, con el que estoy completamente de acuerdo, él manifiesta, pues, que Fuad Curi, efectivamente, él fue el Contralor y el Vicecontralor ese tiempo era Alarcón. Entonces, habría que investigar también a Fuad Curi. Presidenta, yo creo que lo más importante acá es que se den muestras de que este Congreso quiere luchar frontalmente con la corrupción. Y eso es el sentir de todos nosotros. Y yo lamento cuando algunos congresistas, no sé, en realidad la fijación que tienen con nuestro partido Fuerza Popular, dicen pues, ¿no? Pero Fuerza Popular quiere alinear el tema con Chinchero. No, nadie quiere alinear nada con Chinchero, ni nadie quiere blindar a nadie. Yo pienso que hay que leer, hay que preguntar si no sabemos, es que esta comisión de fiscalización sí tiene facultad de comisión investigadora. Y creo que antes de ir contra el fujimorismo, que Fuerza Popular, yo creo que tenía que ver lo que pasa en sus casas, con su presidente plagiador, se adueñó de cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, respeto, guardan respeto, pues. De temprano estamos con el tema que el fujimorismo. Entonces, yo creo que acá las cosas en su real dimensión. Acá estamos tratando un tema que no tiene nada que ver con el fujimorismo, pero sin embargo queremos achacar nosotros como que estarían blindando. Y eso no es de ahora, es un tema que eso es perenne y no lo vamos a tolerar. Así que, Presidenta, termino diciendo que acá, como comisión de fiscalización, nos vamos a allanar a lo que diga esta comisión permanente en aras de que tenga una investigación objetiva, seria y luchar contra la corrupción, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Tiene uso de la palabra congresista Ochoa. Presidenta, muy buenas tardes, colegas, con todos y con todas. Presidenta, más allá
y al margen de lo profundo que nos debe llevar a esta reflexión respecto al debate que tenemos que empezar a emprender sobre la reforma de la Contraloría como tal, incluida su propia y la propia elección del Contralor. Es importante, Presidenta, señalar que en este espacio, en esta comisión, se está en condiciones ya, creo yo, de poder establecer si hubo o no hubo falta grave. Entre los principios de la Contraloría, entre el objeto de la Ley 27.785, se señala claramente que entre las funciones es vigilar y verificar la correcta aplicación de la política pública. En el objeto de la ley señalada también dice, entre otras cosas, prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, puntos suspensivos, el desarrollo honesto y probo de las funciones o responsabilidades de los funcionarios. De la exposición que han dado los señores congresistas, queda claro que dedicarse a actividades lucrativas es un tema de falta grave. De la omisión de sus declaraciones de bienes es una falta grave. El sometimiento y subordinación es otra falta grave. La interceptación y difusión ilegal de los audios es una falta grave. Entonces creo, Presidenta, que sí estamos en condiciones de señalar, en principio, que no se trata de la Contraloría, se trata del Contralor. O sea, que es un tema que sí tenemos que empezar a diferenciar y establecer con claridad de que este Congreso respalda y avala una Contraloría Nacional del Estado peruano. Pero estamos hablando del Contralor, no de la Contraloría. Independientemente, Presidente, de las decisiones que vayamos a tomar, si se vaya a formar una comisión para seguir el debido proceso, como se ha explicado, creo que si es así, Presidenta, esta comisión no debería demorar más de 7 días, porque las condiciones están establecidas concretamente para poder tomar una determinación. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Ochoa. Tiene uso la palabra, congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Saludando a los colegas. En realidad es un tema bastante complicado de abordarlo porque de por medio también está la credibilidad de la población frente a sus autoridades. Imagínense el rol y la responsabilidad que tiene el Contralor y la credibilidad que tiene la población justamente en la función que él ha asumido. Realmente es bastante preocupante y nosotros tenemos una posición muy clara, señora presidenta. Queremos expresar que sí somos muy respetuosos del debido proceso, pero estamos en la comisión permanente y tiene, así como tiene la capacidad para elegir al Contralor, también tiene la capacidad resolutiva para poder removerlo y tiene que ser lo más pronto posible. No podemos dilatar. Si dilatamos es también una imagen de que seguimos el mismo sistema burócrata del Estado que sigue procedimientos. En la mañana estuvimos escuchando en el tema de la leche, tal vez no viene al caso, pero veíamos que por un lado Indecopi tenía que seguir sus procedimientos igual Digesa. Entonces el Congreso de la República tiene que diferenciarse de estas instituciones, señora presidenta, porque es muy importante la imagen frente al país. Ahora, hay algo muy importante, que sea una oportunidad, lecciones aprendidas. No solo es el tema del Contralor, en realidad, ¿qué podemos hacer desde el Congreso de la República para una reforma estructural de la Contraloría que pueda abordar los diferentes problemas? En mi región, señora presidenta, están convocando un paro indefinido el día 14. ¿Por qué? Porque quieren luchar contra la corrupción. Y un actor importante en la lucha contra la corrupción es la Contraloría. Y la Contraloría puede llegar a estamentos del Estado grandes, pero no llega a los pequeños, donde hay una serie de denuncias. Por eso, la exigencia de poder desarrollar toda una estrategia que permita fortalecer esta institución, pero también reestructurarla en su sistema. Eso es muy importante, señora presidenta. Y yo quisiera terminar, en realidad, yo he visto en la labor del Contralor algunas acciones muy importantes, pero hay que hacer la diferencia. Y voy a hacerle un ejemplo muy concreto. En Abancay, gracias a la actividad del Contralor, antes que sea Contralor General de la República, el alcalde provincial hoy día, el señor Noé Villavicencio, está en cárcel, porque las investigaciones llegaron hasta ese nivel. Pero lo bueno que pudo haber hecho en el tema de Chinchero también, si con una mano hizo bien el trabajo, con el codo ha borrado, porque acá hay faltas graves, señora presidenta. El hecho
de haber violado la prohibición de realizar una actividad educativa mientras ostentaba el cargo de vicecontralor es una falta grave. Y no hay vuelta que dar, el señor Velázquez Quezquén lo ha detallado. De la misma manera, la violación del Código de Ética de la Función Pública, la violación de la obligación de los funcionarios públicos de declarar todos sus bienes y rentas. Son una serie de faltas graves que se ha realizado y no hay otra alternativa que su remoción inmediata. Es la posición que tenemos y queríamos expresarlo, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Arce. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, creo que va calando un consenso en el sentido de que la Comisión Permanente deba ocuparse de este tema en forma inmediata y además con acceso de la mayoría de las fuerzas políticas a un mecanismo que signifique respetar el debido proceso, en un proceso en el que solo la Comisión Permanente, de acuerdo al mandato legal, tiene las prerrogativas y las funciones que le corresponde con respecto al Contralor, como bien se ha señalado acá. Y sin duda, ese debido proceso supondrá que sea citado, que presente sus descargos y después los parlamentarios que integren el grupo que recibe esa declaración informarán ante el Pleno de la Comisión Permanente y la Comisión Permanente tomará las decisiones que estime pertinentes. En ese sentido, Presidenta, hay que simplemente dar curso al procedimiento establecido como antecedente con el caso de la señora Igaona, en el sentido de que ya el Tribunal Constitucional establece que sí hay un cumplimiento constitucional del debido proceso con el hecho de que se escucha a la persona, con el hecho de que pueda tener acceso a las imputaciones que se le hacen, y después viene una votación en segunda instancia. En ese sentido, Presidenta, me parece que se hace bien en convocar esta sesión de la Comisión Permanente porque los hechos expuestos por el congresista Velázquez tienen una contundencia que, sin duda alguna, son incólumes. Ahora, yo creo, Presidenta, que también debemos ser mucho más claros y precisos en determinar lo que ha señalado el congresista Becerril. Para nadie es un secreto que aquí hay un contexto también. Para nadie es un secreto, Presidenta, que todas estas circunstancias que son hechos de falta grave que ha cometido el señor Edgar Alarcón en su condición de funcionario público, surgen después de que hay un proceso en el que renuncia un ministro, surgen después de que hay un informe presentado por la Contraloría, y reitero, muy bien lo dicho por el congresista Ochoa, en el sentido de que una cosa es el Contralor y otra cosa es la Contraloría, y ese informe de Contraloría formula imputaciones penales contra altos funcionarios, una de las cuales ha sido recientemente nombrada viceministra de Vivienda, a pesar de que encabeza la lista de imputaciones graves en el tema de Kunturwasi, del tema de Chincheros. Entonces, no puede establecerse, Presidenta, una abstracción del Congreso de la República ni de los parlamentarios que somos políticos de este tema con respecto al otro. Es evidente que tiene una sincronización, pero ese ámbito le corresponde a la Comisión de Fiscalización. Es decir, van a tener que haber, de todas maneras, los procesos sancionadores aquí en la Comisión Permanente que van a ir con la velocidad que corresponda. Pero la Comisión de Fiscalización va a analizar el resto del contexto en el que se da este tema. No es solamente aquí cumplir una suerte de ejecución y después ¿qué? Las grabaciones que se han hecho entre el ministro y el Contralor, no sabemos si de un lado o del otro, pero que determinan con las palabras del señor ministro que hay casi un proceso de extorsión con dinero público contra el Contralor, ¿van a quedar en balde? ¿Las vamos a dejar ahí guardadas? ¿Vamos a decir ya pasó con este tema? Sin duda alguna no, Presidenta, por lo menos para algunos parlamentarios. Tiene que haber también una determinación aquí de responsabilidades. Y tiene que establecerse cuál ha sido la realidad de la toma de decisiones al interior del gobierno. Porque aquí, Presidenta, lo que ocurrió es que se pretende decir que el Congreso de la República es responsable de haberse tumbado a un ministro, cuando ese ministro lo que hizo fue renunciar. Y no vengan tampoco, Presidenta, a decir que esa es una renuncia que no tiene que ver con el tema de Chincheros. Sí tiene que ver con el tema de Chincheros. Y tiene que ver con el hecho de que el ministro Vizcarra, en la víspera de su renuncia, anuncia la cancelación de un contrato. Es cambiado por un ministro que lo primero que hace es decir, no hay cancelación del contrato, lo vamos a prorrogar. Y después el mismo ministro, olisqueando el ambiente político que se genera, dice, no, sí, mejor ahora sí cancelamos el contrato. Claro, negociando con la empresa, que
obviamente también tiene su capacidad de análisis político y sabía que su posición era tan débil que mantenerla hubiese sido un absurdo. Entonces, todos esos temas, ¿qué? ¿Los dejamos en un segundo plano? El tema de haberse presionado para que esta empresa subsista como la futura constructora de ese aeropuerto, ¿no tiene acaso algún viso de investigación que deba establecerse? Y por último, todo aquello que tiene que ver con el hecho de que el Contralor sacó ese informe y de las negociaciones o conversaciones o vinculaciones de café que pudieran haber habido el viernes en la noche entre el señor ministro de Economía y el Contralor, y el sábado en la noche entre el mismo ministro de Economía, el Contralor más el ministro Vizcarra, ¿no debemos conocerlas? ¿No nos las deben explicar? ¿No nos las deben contar los ministros? Yo creo que sí, presidente. Y entonces, en función de ese criterio, me parece que estas investigaciones que van a ir en un ámbito distinto y que van a tener consecuencias distintas, porque el informe que haga la comisión de investigación en su momento también llevará a que se puedan formular las acusaciones que corresponda, si es que va a haber alguna acusación constitucional, o las absoluciones y santificaciones que corresponda, si eso también dice el grupo de trabajo. Pero no se puede soslayar, presidenta, ese tema. Lo digo claramente porque hay quienes piensan, si la cabeza del Contralor ya está puesta en una bandeja de plata, se acabó y ya lo de Cunturhuasi quedó para atrás, y eso es historia, no hagamos nada, miremos para adelante, volteemos la hoja. No, señor. Yo creo que aquí tiene que haber responsabilidades que se deben asumir sobre ese tema en el que la ciudadanía del Cusco puso todas sus expectativas que iban a ser traicionadas a partir del momento en que se pretendía que un consorcio que no tenía ningún tipo de respaldo financiero iba a ser ayudado por el gobierno para que construyese un aeropuerto en el que no había puesto un sol. Y eso, presidenta, creo que es lo que nosotros tenemos que pronunciarnos como congresistas y como Congreso, para que el pueblo de Cusco sepa que lo que se ha buscado en este Congreso es que sí tengan su aeropuerto, lo tengan lo más rápido posible, pero que el gobierno se responsabilice de que las cosas se hagan bien y no para que algunos puedan tener la posibilidad de ganarse algún dinerillo extra. Gracias, presidente.